Muy buenas a todas y a todos. Bueno, hoy es 12 de octubre y el día de hoy están con nosotros, voy a presentarlos, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está Rafael Gómez Cruz, que es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Vanessa Bojorquez, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Jesús creo que no está con nosotros, no llegó. Y están con nosotros representantes ciudadanos, el doctor Ricardo Ortiz Armas, representante de la sociedad civil, miembro del Comité de Monumentos de Obras Artísticas y Espacio Público en la Ciudad de México. También está con nosotros Glenda Heckscher, que es representante también de la sociedad civil de este comité, que fueron parte de la decisión de el monumento que va a sustituir a Colón en Reforma. Y la decisión que se tomó después de una gran discusión es que la representación, de acuerdo con la solicitud de que ustedes fueron testigos, pues de más de 5,000 mujeres indígenas de distintas culturas y pueblos de la República, que nos entregaron documentos firmados desde sus pueblos, en donde nos solicitaban que en vez de el monumento a Colón quedara la representación de una mujer indígena. En ese momento nosotros hicimos un planteamiento que para nosotros es fundamental en esta conmemoración de este año de los 7 siglos de historia de Tenochtitlan, los 500 años de la caída de Tenochtitlan y 500 años de resistencia y los 200 años del México independiente, pero particularmente consideramos que el dar, que es una decisión muy importante que tiene que ver con lo que en una ciudad representan sus monumentos, los nombres de sus calles, que es la revisión de la historia y lo que concebimos como historia de nuestra ciudad. Y el darle este espacio tan especial a las mujeres indígenas tiene un gran simbolismo en nuestra ciudad. Es un reconocimiento a cómo quedó en la ciudad y en nuestro país, lamentablemente después de la colonia, una historia de clasismo, de racismo, que viene desde la colonia, y cómo quien ha sido la más discriminada o las más discriminadas son precisamente las mujeres indígenas. Y que en todo este proceso de reconocimiento de las mujeres que se ha dado en los últimos años, son aquellas que menos voz han tenido, a las que debemos de darles voz. Y que nos sentimos orgullosos, yo como jefa de gobierno, y debemos de sentirnos orgullosos como habitantes de esta ciudad, que este lugar tan especial de Reforma esté representadas las mujeres indígenas de nuestro país. Y en particular la figura que este comité, que es el comité que por ley decide sobre los monumentos y el espacio público en nuestra ciudad, ha decidido que quien esté ahí sea una figura de una mujer que no sabemos, ahora nos explicará Diego Prieto, si fue una mujer gobernante o sencillamente se está haciendo la investigación, pero que fue descubierta el 1 de enero del 2021 en la Huasteca veracruzana, y es la señora de Amayac, que todo mundo puede observar, el original o la original, en el Museo de Antropología que se está exhibiendo en este momento, y va a ser el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia que haga una réplica adecuada, con la altura adecuada, para que sea la señora de Amayac quien represente a las mujeres indígenas de nuestro país en este lugar tan emblemático y tan importante para la ciudad y para nuestro país. Así que ella será quien nos represente a las mujeres y en particular a las mujeres indígenas de nuestro país en este gran homenaje.
Entonces ahora quisiera darle, además, bueno, les recomiendo Arqueología Mexicana del INAH, que justamente en este número tiene toda la historia de la señora de Amajac. Entonces, le voy a dar la palabra primero a Rafael Gómez, que es Cruz, que es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que explique qué es este comité, quién conforma el comité y cómo se dio esta votación, posteriormente a los representantes ciudadanos y finalmente a Diego Prieto, para que nos explique esta decisión tan importante y que nos hace sentir muy orgullosos en este momento en donde parece que una de las grandes discusiones en nuestro país es justamente la erradicación del racismo y el clasismo, y esta figura va a representar justamente esa lucha de todos los mexicanos y mexicanas. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Dentro de las facultades y atribuciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, una de ellas es presidir el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en el Espacio Público de la Ciudad de México. Es en el seno de este comité que durante la 10ª sesión extraordinaria de este 2021 se generó la discusión sobre cuál sería la figura idónea para que se ubicara en el Paseo de la Reforma, en la confluencia con Avenida Morelos, en sustitución del monumento que actualmente se encuentra el basamento. Fue una discusión en la que participaron la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Turismo, la Autoridad del Espacio Público, y la Autoridad del Centro Histórico, y la Secretaría de Cultura, además de representantes de la comunidad de cultura, representantes de la sociedad civil, de la comunidad cultural. Fue una discusión que se llevó a cabo en 2 sesiones, la última de ellas el pasado 9 de octubre, y por decisión unánime, a propuesta de la Secretaría de Cultura, se decidió que la doncella de Amajac o de Amayac fuera la figura que sustituya a las actuales esculturas que están en esa confluencia del Paseo de la Reforma. Como lo menciona la doctora, es un orgullo haber presidido esa reunión y el resultado, sobre todo, que fue por unanimidad de los participantes la decisión de que se sustituya a esa escultura con la joven de Amajac. ¿Es cuánto, doctora? Los miembros ciudadanos son el licenciado Ricardo, la escultora doctora Glenda Heckscher, también está la doctora Ángeles González Gamio, quien aparentemente se conectará para dar un mensaje, y en general la participación fue muy entusiasta y sobre todo el consenso de que la mujer indígena de México sea representada y sea quien represente a la mujer en este país. Este es un modelo a escala de la escultura que se colocará por parte del Instituto Nacional de Antropología. La escultura original es aproximadamente a escala humana, pero la que se presentará, la que se colocará, será elaborada una réplica por el INAH a una escala que permita valorar todos los atributos de esta escultura, que tiene muchos detalles que resaltan justamente a la mujer indígena de México. A continuación, escuchemos las palabras del doctor Ricardo Ortiz. Pues ya me pasaron a mí. Perdón, soy Glenda Heckscher. Gracias. Bueno, yo quisiera transmitirles y contagiarles la emoción y la alegría que nos causó el haber votado, como dijo el secretario Rafael, unánimemente todos los integrantes del COMAEP, las y los integrantes del COMAEP, por esta hermosísima figura que es tan
delicada, tan exquisita, pero a la vez tan poderosa y tan fuerte, que creo que va a representar, no podía haber una mejor opción, y va a representar a las mujeres indígenas de la manera más digna, pero además a todas las mujeres de México, porque bueno, yo no soy indígena, pero ahí encuentro mis raíces, como nos pasa yo creo que a todas las mujeres de México y yo creo que a todos los mexicanos, así que creo que fue un acierto enorme y de veras debemos estar muy, muy contentos. Gracias. Escuchamos las palabras del doctor Ricardo Ortiz Armas en representación de los representantes de la sociedad civil de COMAEP. A todos buenas tardes. Es un placer haber participado en esta decisión histórica. Pueden estar seguros de que después de debates dilatados y, por cierto, un poco acalorados, se llegó finalmente a esta decisión. Como representante de la sociedad civil, tuve la oportunidad de participar, dar seguimiento a esta decisión y puedo asegurarles que se tomaron en cuenta muchos factores. No fue una imposición, fue una cuestión que deliberamos, tomamos en cuenta aspectos de la sensibilidad de la sociedad. Estuvimos seguros de que esta decisión culmina o condensa todas las expectativas que se tienen al respecto. Después de que hubo algunas controversias sobre la ocupación en días recientes, creemos y estamos seguros de que esta decisión salva de manera completa, de manera plena, esta nueva imagen que, por cierto, estéticamente es muy bella y que significa mucho, mucho para todos los mexicanos. Es una imagen que, desde luego será patrimonio de la humanidad. Viene a ocupar un lugar muy importante y estamos seguros de que ya una vez que sea ubicada físicamente en su emplazamiento definitivo, a todo el mundo le va a encantar. Finalmente, quiero agradecer al COMAEP, a todas las autoridades, el habernos tomado en cuenta, el haber puesto un oído atento a nuestras peticiones. Insisto, pueden estar seguros de que aquilatamos varias situaciones y finalmente, también de parte del doctor Saúl Alcántara, que está ausente, nos envía saludos y una disculpa porque tuvo otro compromiso académico, y la licenciada Ángeles González Gamio también está ausente, pero también por mi conducto les envían saludos y estamos los cuatro alineados en esta decisión como representantes de la sociedad civil. Gracias. A continuación, escuchemos las palabras del antropólogo Diego Prieto Hernández. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de la jefa de gobierno, nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum, para acompañar esta conferencia que tiene que ver con el destino de monumentos históricos y de espacios públicos de la ciudad, en el que, por supuesto, el instituto tiene que intervenir como la entidad normativa que se ocupa del cuidado, la protección, la recuperación, la defensa y también la investigación y la divulgación de nuestro patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico. Decirles que el gobierno federal, y aquí va el saludo de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, estará siempre acompañando las tareas del gobierno de la Ciudad de México en el cuidado, la dignificación, el decoro y la conservación del patrimonio cultural de la ciudad. Y en ese terreno hemos atendido los planteamientos, las propuestas, las definiciones que nos ha ido presentando la ciudad en el ámbito específico de un espacio público que hasta hoy lleva el nombre de Glorieta de Colón. El día 10 de septiembre recibimos de parte de la Directora General de Patrimonio Histórico y Artístico la solicitud para validar
lo voy a leer. La decisión de la 9ª sesión extraordinaria del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, en la que se aprobó por unanimidad la colocación del conjunto escultórico dedicado a Cristóbal Colón del artista Enrique Carlos Cordier en el Parque o hacia el Parque América en Avenida Horacio en Polanco 3, tercera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El instituto, recibiendo esta solicitud, procedió a llevar a cabo sesión extraordinaria el 14 de septiembre de 2021 del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles para someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado que reúne especialistas no solo del INAH, sino de muy diversas instituciones académicas, instituciones universitarias, instituciones de investigación y cuidado del patrimonio cultural, sometimos este planteamiento, ¿no? Decirles que en una primera instancia el INAH había sugerido que era recomendable que el conjunto se conservara en su sitio, pero al escuchar los diversos argumentos y preocupaciones fundadas del gobierno de la Ciudad de México, se definió que el tema debiera ser revisado en el seno del Consejo de Monumentos Históricos, dado que el interés del instituto es fundamentalmente la protección y conservación de los monumentos históricos en general, incluyendo, por supuesto, el conjunto escultórico de Cristóbal Colón. Se dio la discusión, el Consejo de Monumentos Históricos aprobó por mayoría que se aceptaba la propuesta del gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, atendiendo fundamentalmente no a una valoración ideológica del personaje, sino atendiendo fundamentalmente a la necesidad de conservar un conjunto escultórico que, evidentemente, quedándose en ese lugar, sería objeto de amenazas y de inconformidades que el gobierno de la ciudad, por supuesto, debe recoger, porque es el gobierno de la ciudad quien se ocupa de la gobernabilidad y de la escucha de las inquietudes, como lo ha señalado la doctora Sheinbaum, que la ciudadanía le presenta. Este conjunto escultórico le pertenece al gobierno de la Ciudad de México y el manejo de los espacios públicos le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, y el instituto lo acompaña para el cuidado y protección de los elementos patrimoniales. Solo reiterarles que no es la primera vez que un conjunto o una escultura tiene que cambiar de sitio por distintas circunstancias históricas, por distintas circunstancias urbanísticas o simplemente atendiendo a las inquietudes de la ciudadanía. Desde los primeros años de vida independiente de México, hace ya cerca de 200, hubo que trasladar la estatua ecuestre de Carlos IV al edificio de la Universidad Nacional, que empezaba a ser Universidad Nacional e iba dejando de ser la Real y Pontificia Universidad de México. Se trasladó ahí y posteriormente a la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma precisamente, y después a donde se consideró que era lo más idóneo, la Plaza Manuel Tolsá, porque independientemente del personaje que está arriba del caballo, creo que la ciudadanía fue muy certera al denominarle a esa escultura caballito, porque entonces se nos olvida quién está montando a ese hermoso corcel. Bueno, se fue a la Plaza Tolsá porque probablemente sea, compañeros, la escultura ecuestre histórica más importante del continente americano, ni más ni menos, con independencia, insisto, del personaje que se encuentra montando dicho caballo. Ese problema, a juicio del INAH, ya está entonces saldado. Lo que resta es hacernos cargo, doctora, de la adecuada transportación del conjunto escultórico, que ya está
prácticamente restaurado por lo que hace a las esculturas en bronce. Es necesario mover el pedestal. Ya estamos trabajando técnicamente para que, en colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, podamos hacer este traslado lo más pronto posible, contando con el recurso respectivo. Bueno, obviamente, pues se planteaba la siguiente pregunta que no ha abordado el Consejo de Monumentos Históricos. Claro que la va a abordar, es ¿cuál es el destino ahora de ese espacio? ¿No? ¿Dejarlo vacío? ¿No? O buscar que se ubicara un elemento que recupere el discurso del Paseo de la Reforma. ¿A qué me refiero con eso? El Paseo de la Reforma surgió con un discurso histórico. ¿En qué consistía ese discurso histórico? Era un discurso organizado cronológicamente. Claro está, con una visión diferente de la historia de México de la que puede prevalecer hoy. El Paseo de la Reforma empezaba precisamente en la esquina de Reforma y Bucareli con dos esculturas correspondientes a dos Hueytlatuani mexicas, Izcoatl y Ahuizotl, mal llamados indios verdes. A principios del siglo XX hubo una especie de rechazo de cierta sociedad, más bien criolla, en el sentido de que no les gustaba. Y entonces se trasladaron los entonces llamados ya indios verdes, quitándole el estatuto de tlatoanis que tenían, se trasladaron al paseo, al canal de la Viga, cuando todavía era canal. Después, cuando se va transformando urbanísticamente el canal de la Viga y pasa a ser la calzada de la Viga, se trasladan a la salida a Pachuca. Justo por eso el metro que se encuentra allí se llama Indios Verdes. Y después se trasladaron a un parque muy cercano en la alcaldía Gustavo Amadero, que se llama Parque del Mestizaje, tengo entendido. Entonces ahí se quedaron. Pero, ¿a qué me refiero con el discurso histórico? El discurso histórico empezaba con el México antiguo. Luego seguía con Cristóbal Colón para apelar a lo que algunos llamaron encuentro, que más bien fue un encontronazo, que se define con el avistamiento de estas tierras americanas después. En ese entonces creían que era la India y por eso nos llamaron indios, Colón. Luego viene la resistencia indígena a la ocupación española, que es Cuauhtémoc, que por cierto acaba de ser restaurado perfectamente y agradecemos mucho la voluntad política del gobierno de la Ciudad de México. Después, donde ahora está una palmera, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, el periodo porfirista, la idea era que se iba a colocar algo como para honrar o celebrar el mestizaje. Nunca se hizo y ahí está una espléndida palmera que engalana esa glorieta. Después, obviamente, el mestizaje, Nueva España, seguía la columna de la Independencia, que también ahora mismo está restaurado de manera magnífica en un trabajo conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Después la Diana hablaría como de una especie de apertura de México a las culturas universales, y el remate ya en pleno siglo XX era el conjunto escultórico denominado Fuente de Petróleos. Empezábamos con el México antiguo y terminábamos con el México de la posrevolución, la expropiación petrolera, que buena falta nos hace acordarnos de ese gran acontecimiento histórico. Entonces la idea era recuperar el discurso, ¿no? Colón, y lo hemos visto con los hechos posteriores, ya no, digamos, no es que no nos parezca ni el personaje y que no dejemos de reconocer que es un gran monumento histórico, pero ya no encajaba de manera muy clara en ese discurso ya en pleno siglo XXI. Entonces, platicando con los amigos del gobierno
de la Ciudad de México, platicando con la doctora Sheinbaum, le proponíamos algunos criterios, ¿no? Un primer criterio es recuperar la memoria, la fuerza cultural, la profundidad histórica, regresando a esa metáfora magnífica de don Guillermo Bonfil del México profundo, apelando evidentemente a nuestras culturas y civilizaciones originarias. Segundo criterio, y eso pues nos lo han mostrado muchas manifestaciones, la mujer tenía que estar ahí. La mujer que en este siglo XXI, sin duda alguna, constituye motor principal de las transformaciones en el mundo, pero particularmente en México, de estas transformaciones complicadas, pero que la sociedad mexicana está dispuesta a impulsar. Y el tercer criterio que proponíamos era que nos saliéramos de esa representación que identifica al México antiguo con lo mexica, ¿no? Por eso ya, a lo mejor ya los tlatoanes ya no eran tan idóneos y además ya están en un lugar en donde los vecinos le han tomado cariño. ¿Por qué no nos salimos de lo mexica? Porque todavía mucha gente, sobre todo en el extranjero, creen que los mexicanos todos descendemos de los aztecas y no es cierto. En Mesoamérica, en el México antiguo, en el territorio que hoy es México, había una infinidad de lenguas, culturas, impulsos civilizatorios muy diversos. Entonces, tratar de centrar la lectura de la historia mexicana para que no sea solo la de la Ciudad de México. Y miren la generosidad del gobierno de la Ciudad de México, reconocer que esta no es la capital solo de los habitantes de la Ciudad de México y por lo tanto de las culturas, lenguas y grupos culturales que aquí habitan, sino de todo el país en su diversidad étnica, lingüística, cultural, geográfica, sexual, la que ustedes gusten. Entonces, estos tres criterios me parece que se atienden perfectamente con la propuesta que ahora nos plantea el COMAEP. Los invito a todos, por cierto, a que antes de febrero acudan a ver la imagen, la pieza original de la mujer de Amajac, que está en el Museo Nacional de Antropología. Yo creo que aquí hubo dos hechos portentosos para llegar a esta determinación. Primero, la aparición, precisamente en el año nuevo de este 2021, de conmemoraciones, algunas complejas, trágicas y otras festivas, de esta pieza. Y segunda, que el 27 de septiembre, el día de la consumación de la independencia y gracias al apoyo del presidente López Obrador, se inaugura la exposición La Grandeza de México y generosamente la comunidad de Hidalgo Amajac nos facilitó la posibilidad de traer la escultura, que es propiedad de la nación, pero pues ya la política del INE ya no es ir sacando las cosas de las comunidades y los contextos, es, por supuesto, respetar la identidad que tiene una comunidad con una pieza. Pero vino al Museo de Antropología, no crean que fue fácil, gracias a la generosidad de la comunidad de Hidalgo Amajac, que ahora va a estar feliz de verse representada en un espacio tan destacado de la Ciudad de México. Por cierto, doctora, ahora saliendo de esta conferencia, voy a ir al Museo Nacional de Antropología porque los habitantes de Hidalgo Amajac van a ir a ver cómo está su escultura en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Porque sí nos interesa mucho fortalecer vínculos con las comunidades. ¿Quién es la señora de Amajac? El primer día de 2021, la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, fue testiga de un gran hallazgo arqueológico. Aprovechando la celebración del Año Nuevo, las familias de César Cabrera Cruz y de su compadre Alejandro Céspedes fueron a sus labores del campo y después de la jornada por fin le dieron vuelta a una gran piedra que hacía tiempo se había desenterrado en su parcela. Me decía
don César, que pues él veía una piedra como rara, larga, es que estaba boca abajo y no le encontraba todavía forma, y el 1 de enero, por fin, le dieron vuelta a esta gran piedra que hacía tiempo se había desenterrado. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que no era una simple piedra? Se trataba de un trabajo humano, una escultura que al elevarse con las cintas planas pendientes del tractor, por primera vez dejaba ver el rostro de una mujer con un peculiar peinado, testiga de una antigua ocupación del lugar. De manera ejemplar dieron parte a las autoridades locales y municipales, las cuales lo hicieron de conocimiento del Centro INA Veracruz, al mismo tiempo que gracias a las redes sociales el descubrimiento se diseminó rápidamente en México y el mundo. El lunes 4 de enero, los arqueólogos del INA realizaron la visita de inspección y constataron que se trataba de una escultura prehispánica asociada a un sitio arqueológico, el cual fue visitado en los 40 del siglo pasado por el arqueólogo Ekholm durante su recorrido por la cuenca del río Tuxpan. Tomó nota que había estructuras prehispánicas, pero no encontró ni dio cuenta, porque estaba enterrada, de esta hermosísima pieza. Esta es la primera en su tipo localizada en la cuenca del río Tuxpan, al sur de la Huasteca veracruzana. La pieza representa a una joven mujer de élite, cito a la arqueóloga, posiblemente gobernante por su postura y atavíos, más que a una deidad, como se han interpretado casi todas las esculturas huastecas femeninas a las cuales se les vincula con la diosa Tlazolteotl. Por cierto, en la exposición de la grandeza mexicana, muy cerca de la mujer de Amajac, van a ver una típica escultura huasteca de Tlazolteotl, que es una deidad asociada a la fertilidad, al erotismo y a la tierra. La figura está elaborada en roca caliza y mide 60 centímetros en su parte ancha, 25 centímetros de grosor y, como se ha dicho, 2 metros de altura, incluyendo el clavo arquitectónico que sirve para fijarla al piso o alguna estructura. Estas son las características entonces de la pieza, que puede ser, repito, admirada en la exposición La Grandeza de México, exposición que hizo el INA por instrucción del señor presidente, y habremos de platicar con el gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Cultura, con el COMAEP, ya los detalles. Como ustedes ven, pues ahí hay unas ideas sobre el pedestal, habrá que ver, ¿no? Pueden ver en el museo el tipo de basamento que se hizo para absorber el clavo arquitectónico, ya discutiremos, ¿no? Inclusive algunos han opinado que a lo mejor podría hacerse algún tipo de conjunto, a lo mejor asociarse a una fuente por el tema del agua, ya lo veremos. Yo estoy convencido que los talentos de esta comisión del COMAEP nos van a ayudar a encontrar, ya tenemos la pieza, cuál sería la mejor solución desde el punto de vista de su inclusión en esta glorieta. Reitero pues un saludo a la doctora Sheinbaum, la disposición del INA para colaborar para que esto se concrete pronto, y bueno, muy contentos de que, pues miren, hay un término náhuatl, doctora, que se llama tzetzahuitl, que quiere decir algo así como presagio, como anuncio de. En todas las culturas hay ideas de presagios o de hechos que anuncian otros hechos. Yo estoy seguro que esta aparición en el año nuevo 2021 debe anunciar tiempos mejores para esta ciudad. Enhorabuena, gracias. Bueno, pues después de esta clase maravillosa del doctor Prieto, solamente 3 temas. Quedará entonces en esta glorieta la joven de Amajac
y damos las gracias a la comunidad de Hidalgo, Amajac, en Veracruz, por esta posibilidad. Queremos también decir que representa a las mujeres, pero en particular a las mujeres indígenas, su lucha y lo que representan en la historia de México. Queremos decirles también quiénes son miembros de este comité. Desde el Gobierno de la ciudad es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien la preside, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Movilidad, el Fideicomiso del Centro Histórico, la Autoridad del Centro Histórico, y siempre participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia como invitado. Y por parte de la sociedad civil está Glenda Heckscher, que está aquí, que es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres, Ricardo Ortiz, catedrático del Instituto Politécnico Nacional y del Ibero, Ángeles González Gamio, presidenta de Cronistas de la Ciudad de México, y Saúl Alcántara, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Icónicos, Asociación Civil. Por unanimidad fue tomada esta decisión. Y decirles también a las mujeres que han pedido que haya un espacio de representación en la Ciudad de las Mujeres en Lucha, vamos a entrar en comunicación con ellas, ya algunos de los compañeros del gobierno de la ciudad van a entrar en comunicación para buscar un espacio también que represente esto que ha solicitado también una parte de las mujeres o de la sociedad civil de nuestra ciudad. Pero en particular en este lugar escuchamos a las voces de las mujeres indígenas y es fundamental en este año histórico, no solamente porque estamos viviendo tiempos estelares con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, sino porque este año en particular reconocemos los 7 siglos de historia de nuestra ciudad, más de 7 siglos de historia, porque no solamente es desde los mexicas, reconocemos lo que significa la capital, la Ciudad de México como capital de nuestro país, como representación de las distintas culturas, los 500 años de resistencia, los 200 años del México independiente y sobre todo también, y es fundamental, así como lo he dicho en muchas ocasiones, durante principios del siglo XX, el tema del mestizaje fue un elemento sustantivo con Vasconcelos. Nosotros hoy queremos reivindicar la grandeza de México a través de sus culturas originarias y por eso es fundamental y es justicia, es decir, es un monumento, es una belleza cultural, pero además también representa una justicia histórica y social en nuestro país, reconocer a las mujeres indígenas que nos dieron patria. Así que de eso se trata. Entonces, contestamos a sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes al presidium. Primero sobre el tema. ¿Cuándo va a iniciar precisamente este traslado del pedestal de la glorieta de Colón y sobre todo a la hora de hacer esta escultura, esta réplica? Más o menos ya tiene estipulado cuánto va a ser el tamaño, o sea, se habla de, bueno, estamos viendo los documentos que nos entregaron 2 metros, pero no sé si va a ser el doble, o digo, para realmente… Se estima alrededor de 6 metros, obviamente pues tiene que ser revisado por el INAH, por el comité, tiene que estar acorde al lugar en términos arquitectónicos y urbanísticos, entonces tiene que estar acorde, va a ser una réplica elaborada por el INAH con la supervisión del comité, y le vamos a pedir al INAH que se pueda hacer lo más pronto posible para que podamos tener esta escultura icónica en nuestra ciudad. Segunda pregunta, un poquito fuera del tema, el día de hoy Diario Basta da a conocer una encuesta en donde usted la sitúan como una de las gobernantes que ha tenido un gran desempeño y bueno, la colocan como en el segundo lugar en nivel de aceptación, e incluso hoy en la conferencia de prensa del presidente, pues algunos compañeros le preguntan que si es usted ya la consentida del mandatario. ¿Qué respondería ante esta buena aceptación que ha estado teniendo por parte de la ciudadanía y que bueno, pues la están perfilando como alguien a seguir en el 2024?
Sí, primero pues agradecimiento al reconocimiento de la ciudadanía. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al pueblo, por eso llegamos aquí. Este es un encargo público, así lo reconocemos, y lo mejor pues es gobernar todos los días por el bien de los habitantes de la ciudad y en particular con lo que representa nuestro proyecto, que es la disminución de las desigualdades y construir una ciudad de derechos. Entonces eso siempre va a ser parte, ha sido parte de nuestra historia como personas y es parte de nuestra historia en el servicio público. Y lo demás pues es lo demás. Bueno, finalmente, el día de ayer se realizaron varios bloqueos por parte de empresas gaseras, de comisionistas, vuelven a anunciar más paros, más bloqueos. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ya ayer informó algo el secretario de Gobierno, Martí Batres, pero ¿qué se va a hacer si se siguen todavía presionando porque se aumente el precio del gas? Hay personas, familias que están temerosas de que haya desabasto. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría precisamente a los capitalinos sobre esta situación? Sí, lo primero es que el precio del gas fue determinado por la Secretaría de Energía. Me parece algo correcto que se hizo, porque había un abuso en los precios del gas LP. Este abuso se reflejaba particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. La zona metropolitana del Valle de México era la que tenía el precio del gas LP más alto de toda la República y no tenía por qué explicarse dada la cantidad de infraestructura que hay de Pemex e inclusive de empresas que importan gas LP en la capital del país. Entonces, me parece muy bien que se haya tomado la decisión de establecer precios fijos que cambian de acuerdo al precio internacional, pero que se haga un precio límite y que se controle las ganancias que se están generando. Lo segundo es que esta discusión en particular sobre la fórmula y demás, pues se lleva en la Secretaría de Energía, nosotros los apoyamos en lo que requieran. Y en tercer lugar, pues aquí en la ciudad sí tomamos una decisión ayer de que fue mover las pipas, porque lo que no puede ser tampoco es que la ciudadanía sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses. Entonces se tomó la decisión, se utilizaron grúas de forma pacífica. En particular en un episodio que hubo en el eje 5 frente a la Secretaría de Energía y Insurgentes, en donde hubo una persona que abrió la manguera de gas para que saliera, está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como intento de homicidio. Ahí no va a haber ningún recato en ese sentido por parte de la Fiscalía, se nos fue informado el día de hoy. Hubo una parte que se retrasó mucho en la ciudad, que fue un bloqueo que había ya fuera de la Ciudad de México, en el Estado de México, hacia la carretera Pachuca. Ahí pues lograron abrirla, pero ya muy noche, y lamentablemente pues la gente tuvo que esperar muchísimas horas para poder salir de la Ciudad de México hacia el Estado de México. De todas maneras, nosotros tomamos la decisión de reactivar las mesas que en algún momento teníamos en el C5. Hoy en la mañana nos reunimos con las empresas de gas, con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad Pública a través de su subsecretario, estuvo Pemex también, el área de logística, estuvo el Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la ciudad, para dar el apoyo para que no haya desabasto de gas LP en la ciudad. Pero creo que es correcta la decisión del presidente de la República de apoyar la economía familiar. Hasta ahora, además, el gas de bienestar o el gas bienestar solamente está operando en la alcaldía Iztapalapa y estamos todos los días en coordinación con Pemex para que en el momento que haya condiciones pueda iniciar en la siguiente alcaldía, que probablemente sea la alcaldía Azcapotzalco. Que por cierto, otra cosa importante, el gas bienestar no solamente tiene la ventaja en términos del precio, sino que está demostradísimo dos temas. Uno, que se están entregando tanques seguros, porque Gas Bienestar entrega el tanque en forma segura, se rehabilita un tanque que venía en malas condiciones o de plano se chatarriza si se ve que no se puede rehabilitar y se dan tanques nuevos. Eso es algo muy importante porque disminuye fugas
y además de lo que representa en términos de protección civil, inclusive va a beneficiar al medio ambiente, porque el butano es un componente que produce parte del ozono de la contaminación de la ciudad. El otro como componente primario. Y la otra cosa importante es que sí son kilos de a kilo, porque los tanques están durando más de un mes. Entonces, inclusive la demanda que se estaba esperando en Iztapalapa, digamos, ya dieron el recorrido por toda la alcaldía y en esta segunda vuelta hay menos demanda, pero no es por un tema de precio ni mucho menos, sino es por el tema de que está durando más de lo que estaban durando los otros tanques. O sea que no eran kilos de a kilo y además tenían fugas. O sea que es las tres ventajas del gas bienestar. Así que ahí le pedimos al presidente que muy pronto y al director de Pemex que muy pronto pueda masificarse el gas bienestar en la ciudad. Gracias. Continuamos con Alberto Valiente, de Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Preguntarle, el día de ayer publicamos un video en el noticiero de las 10 de la noche donde se ve que elementos de la policía capitalina golpean o dan el primer golpe a este líder que resultó herido tras estas protestas. También luego 5 elementos lo agarran, incluso le dan con un radio en la cabeza. Preguntarle, ¿hay una investigación en su contra? ¿Habrá destituidos por estas acciones? Siempre cuando hay abuso policial hay investigación, pero no por justificarlo, pero pudo haber habido un accidente muy claro, muy pero grave. él no fue el que abrió la pipa, él llegó a calmar a las cosas. Por eso mi pregunta. Sí, pero si hay abuso policial se investiga y no lo vamos a justificar de ninguna manera. Perfecto. Respecto al protocolo del día de ayer, decía que la instrucción fue abrir las vialidades. Quería preguntarle al respecto de esto porque no llegaron a lidiar o a preguntarle si querían moverlas, llegaron directamente a moverlas y fue lo que causó las discusiones. Yo estuve ahí, inclusive me tocaron golpes y patadas. Preguntarle cuál fue directamente la instrucción y si este va a ser el protocolo que se va a seguir de ahora en adelante en la Ciudad de México. No, tú sabes cuál es el protocolo en la ciudad, siempre llega a Secretaría de Gobierno, hay diálogo, hay pláticas y en este caso también estuvo la Secretaría de Gobierno y repito, si hay algún abuso policial se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Pero también es importante que frente a un bloqueo de pipas de gas LP, pues se tomen todas las medidas de protección civil que sean necesarias. Justamente esta fue la diferencia entre otras manifestaciones a estas, que se habían afectado las vialidades directamente y a la ciudadanía, o cuál fue la diferencia entre otras protestas para que entrara de esta manera la policía. Repito, si hubo abuso policial se tiene que sancionar, eso no se justifica de ninguna manera, nosotros no, ustedes lo conocen, desde el primer momento que llegamos no estamos de acuerdo con ello, pero sí es importante también la otra parte de la versión, y lo vieron todos también en las redes sociales, cómo decidieron abrir una manguera con el problema que pudiera haber llegado a ocurrir en términos de protección civil, por eso se le detuvo a esta persona y por eso está acusada, hoy nos informó la Fiscalía, de este delito. Perfecto, y respecto al tema del metro, doctora, también apresurarme, ¿ya tienen garantizado para el jueves que se podrá tener este transporte, que no se afectará a la ciudadanía y en su caso? Hoy hay negociaciones ahí con el metro y como lo dije, estoy convencida de que se va a llegar a un acuerdo. Perfecto, gracias. Continuamos con Raúl Adorno, de Ruido en la Red. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes ya a todos y a todas. Preguntarle, doctora, si me hace favor, en principio sobre el tema, pues ahora sí, como dice una canción, ¿qué pasó con el 12 de octubre? Finalmente desaparece, o sea, hoy no se conmemoró nada, cuando pues siempre estuvimos acostumbrados al Día de la Raza, al descubrimiento de América, queramos o no, nos guste o no, el enfrentamiento entre dos culturas fue difícil, fue duro, pero ahí estaba y lo celebramos como parte también de este mestizaje del que ahora somos. Hoy lo celebramos con la joven de Amajac, es la manera de celebrarlo. Nos olvidamos ya de… No, es decir, sería absurdo negar que hubo mestizaje, pero durante muchos años la historia oficial, desde mi punto de vista, es que el mestizaje se había dado de una forma romántica. Acá sí nos lo enseñaron, por lo menos en la escuela, como si hubiera llegado el encuentro de dos mundos y no hubiera habido un encuentro violento en donde trató de eliminarse las culturas indígenas o las culturas primarias, originarias de los pueblos originarios de nuestro país, que gracias a su resistencia no se eliminaron. Hoy existen 68 lenguas que si hubiera sido por
los entonces conquistadores, no se hubieran mantenido. Entonces, y por lo que vino posteriormente. Entonces, durante muchos años, particularmente principios del siglo XX, Diego puede hablar mucho más de ello, pero se dio un reconocimiento a los mexicanos como mexicanos, mexicanas, por el mestizaje. Bueno, Vasconcelos es la raza cósmica, la raza que dio origen de la fusión de culturas. Y obviamente eso existe. También existe un abuso terrible a las mujeres indígenas. Habría que ver dónde está la mujer que eligió a un español para concretar una familia de una manera pacífica. O sea, hay historias de cómo fueron las mujeres indígenas antes de ser violadas, tuvieron que ser convertidas al catolicismo, porque si no, de otra manera no podían haber sido parte de este mestizaje. Entonces, no quiere decir que se niegue la historia, no quiere decir que no hubo en su momento mestizaje. Es más allá de eso, hoy México como país no solamente proviene del mestizaje que se dio con la conquista y el colonialismo, sino viene pues de una cantidad de familias que vinieron de muchos otros lados del mundo durante el siglo XIX y particularmente el siglo XX. Esa es particularmente, por ejemplo, mi historia. Pero yo amo la tierra donde nací, y al amar la tierra donde nací, lo primero que tengo que hacer es reconocer su historia. Y la historia no nació con Hernán Cortés, la historia no nació con Cristóbal Colón. El descubrimiento de América, el solo hecho de hablar del descubrimiento de América, habla como si América, quién sabe qué hubiera habido aquí. Es la visión europea. Es más, Cristóbal Colón ni siquiera supo que llegó a América, a un nuevo continente. Y también, aun cuando era un gran científico y quería demostrar que la Tierra era redonda, también hay abusos que se cometieron por parte de este personaje, no en México, pero en su llegada a las Indias que él conocía entonces. Entonces, esta revisión que se hace de la historia, pues lo que nos muestra es que esa historia que nos contaron de ese romanticismo del mestizaje, pues no fue tal. Y al reconocer a una mujer indígena, particularmente una pieza hoy reconocida como arqueológica, pero que refleja a una mujer que existió y que ya los arqueólogos, antropólogos nos dirán en la medida de lo posible quién es la joven de Amajac, tenerla en Paseo de la Reforma, o sea, nada más pensar lo que fue ese Paseo de la Reforma, ¿quién lo construyó? Maximiliano. Y después, ¿quién le dio el sentido europeo? Porfirio Díaz. No, hoy le damos un sentido distinto. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que la grandeza de México no solo viene de esa raza cósmica o del mestizaje, sino hay una profunda riqueza en nuestros pueblos originarios. Y la única manera de reconocer esa profunda riqueza es lo que nos va a acabar por sacar de las mentes de muchos mexicanos y mexicanas el racismo y el clasismo que sigue existiendo y que es parte del debate de lo que se está presentando en estos momentos en nuestro país. Entonces, el discurso, la narrativa de poner a la joven de Amajac ahí tiene mucho significado histórico, cultural y político. Doctora, por otro lado, bueno, no sé, me dice que van a platicar con las feministas. ¿Ya hay alguna propuesta del lugar donde podría ser? Vamos a hablar con ellas y vamos a buscar un espacio porque ellas quieren que se reconozca la lucha de las mujeres y también esta ciudad también tiene que reconocer la lucha de las mujeres y hay que encontrar un espacio digno. Ok. Dos tomas rápidamente, doctora. Por un lado, bueno, se habla mucho de salvar a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, hasta donde tengo entendido, incluso hay quejas de nuevos gobernadores que llegan a ocupar el cargo y se quejan de que hay deudas
de los gobiernos con la Comisión Federal de Electricidad. En la Ciudad de México no sé si sea el caso que tenga deudas con la Comisión, aunque sí creo que a nivel de particulares hay algo así como una deuda de más de 3,000 millones de pesos. Entonces, si me podría dar su posición, por favor, si hay que pagar, si la ciudad debe, ¿cómo está la situación? Creo que aquí los platicamos y de paso platicamos de la importancia de esta reforma que está presentando el presidente. La primera es, el primer proyecto es el buen tono en el metro. Ustedes recuerdan el accidente que tuvo el metro en su transformador a principios de este año y cómo si no hubiera existido una empresa eléctrica pública, no hubiéramos podido echar a andar el metro en el tiempo que se echó a andar. Porque independientemente de si les pagábamos, cuánto les pagábamos, qué significaba y de antes de firmar un contrato, ellos llegaron solidariamente a apoyar a los habitantes y a los usuarios del metro. Y después ya se resolvió todo el problema de lo que significaron los costos para Comisión Federal de Electricidad. Este es un proyecto de largo plazo, dura 3 años. En este momento se está mejorando la línea de conducción que llega a Delicias, que es la zona donde está el cerebro, digamos, del metro. Ahí se van a cambiar los 4 transformadores, se va a construir un nuevo edificio este año y va a terminar más o menos a mediados del próximo año. Y la siguiente parte ya es la renovación de los transformadores de la línea 1 del metro. Ese es un proyecto de 4,500 millones de pesos. El otro proyecto que estamos desarrollando con ellos, junto con la Secretaría de Energía, es la planta solar más grande que haya en cualquier ciudad del mundo, que va a quedar en los techos de la central de abasto. En este momento estamos en la revisión estructural de los techos de la central, que ya hay un dictamen positivo, nada más es cuestión de que se firme, e inicia Comisión Federal de Electricidad a la primera licitación, van a ser 2 megawatts, y después viene la segunda licitación que está ahorita procesándose el estudio de impacto ambiental en la Secretaría, en la Semarnat, para que a finales del próximo año tengamos una planta de generación solar de cerca de 16 megas, que va a ser pues algo también muy, muy importante para la ciudad y para todo México. Es decir, las fuentes renovables de energía son parte de este proyecto de ciudad, de nación, pero poniendo por encima de todo la soberanía. En la Ciudad de México mucho se ha comentado, ahora sí que entre los comentaristas de este asunto, que podría haber apagones, que podría haber etcétera, etcétera. No, si no se hace lo otro, sí va a haber apagones. O sea, ¿la Ciudad de México está a salvo de estos apagones? Pues como siempre puede haber algún problema en una red de transmisión, en una red de distribución, pero en términos de generación no hay, no solamente en la ciudad, sino en general en el país. Lo que puede empezarse a provocar en el futuro, en los próximos años, es si no se toma el reconocimiento de la electricidad como un área estratégica de la nación, entonces podría haber problemas. Último, doctora, perdón otra vez, como siempre. Perdón que ya me extendí. Que siempre me... Oiga, doctora, preguntarle nada más, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México denunció que había recibido precisamente amenazas de muerte, ella y su círculo más cercano, precisamente pues, en el contexto de que están viendo lo de la revisión salarial. ¿Han tomado alguna medida? ¿Han sabido sobre esto? Ella creo que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero bueno, ¿qué nos puede comentar al respecto, por favor? Todo el apoyo que ella requiera, todo el apoyo, además de que queremos mucho a la UACM por lo que significa. Tania es una excelente rectora, entonces todo el apoyo que necesita. Es excelente rectora no solamente académicamente por su historia, sino también porque ama la institución y quiere que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México siga creciendo con la filosofía con la que fue creada, una universidad pública. Se están investigando las amenazas, supongo.
No tengo conocimiento particular, pero todo el apoyo que requiera la rectora. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Ya? Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenos días y muchas gracias al comité.